Hola mis estudiantes, hoy vamos a trabajar con un campo eléctrico muy particular. Es también parte de las aplicaciones de la ley de Gauss y es el caso del cascarón esférico metálico, es decir, una esfera que es hueca en su interior y tiene una corteza metálica cargada eléctricamente. Vamos a estudiar cómo es el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Lo primero que vamos a empezar haciendo es un diagrama de nuestro cascarón con su centro y voy a dibujar un eje que es genérico, un radio cualquiera de, de nuestra esfera. ¿Sí? Este eje podría representar cualquiera de los radios que salen en todas las infinitas direcciones que tiene una esfera. Y por eso lo vamos a llamar R minúscula. Luego, nuestro cascarón esférico hueco tiene un radio R mayúscula, que es un radio fijo. La diferencia entre R minúscula y R mayúscula es que yo me puedo mover a lo largo de R minúscula, sería el eje, un eje imaginario, y R mayúscula es el radio real, físico, de nuestra esfera. Es decir, R tiene un valor fijo, R mayúscula tiene un valor fijo que no cambia, mientras que R minúscula es un valor variable, es nuestra variable para estudiar el campo eléctrico. A nosotros nos interesa ver qué pasa con el campo eléctrico cuando R minúscula es menor o igual a R mayúscula. Eso quiere decir que es dentro del cascarón esférico. Y también nos interesa ver qué es lo que pasa con R cuando R minúscula es mayor a R mayúscula, es decir, nuestro eje R, nuestra distancia al centro de la esfera, es mayor al radio de la propia esfera, que es R mayúscula. Esto sería afuera. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el campo eléctrico en estas dos zonas, adentro y afuera del cascarón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estudiar el campo eléctrico en función de R. Antes que nada, vamos a analizar la simetría de la situación y vamos a entender por qué nos conviene elegir este eje radial. En primer lugar, si la esfera está cargada eléctricamente, podemos imaginarnos pequeñas cargas distribuidas a lo largo de todo el cascarón. Lo primero que tenemos que pensar, seguramente lo hayamos escuchado muchas veces, es que en los conductores las cargas se distribuyen afuera, ¿sí? A lo largo de la superficie del conductor. De otra manera, imaginemos que una carga queda en la parte interior. Todas estas cargas, como tienen el mismo signo, la repelen, le van a hacer fuerza y el único lugar más probable que ella tenga para escapar es justamente hacia afuera. Es decir, todas las cargas se repelen eléctricamente. Y entonces eso las hace esparcirse lo más lejos que puedan y por lo tanto se encuentran afuera de la superficie. Bueno, y si nosotros tomamos un pedacito de esa esfera, un pedacito por acá, y analizamos el campo eléctrico aquí, en esta zona, como es un pedacito muy pequeño, tiende a ser como una carga puntual, es decir, tiende a ser muy pequeña y por lo tanto va a generar en este punto, llamémosle punto P, va a generar un campo eléctrico hacia acá. Como es una pequeña porción, nosotros le llamábamos a esto diferencial de carga, dQ, va a generar en el punto P un campo eléctrico pequeño, un diferencial de campo eléctrico dE. Y por cada punto que nosotros tomamos aquí, por cada carga diferencial, siempre va a haber una carga simétrica
que sea opuesta, es decir, cuya distancia sea la misma pero hacia abajo del eje. ¿Sí? Yo voy a poder elegir un pedacito de la esfera pequeña que le voy a llamar dq', que va a generar en este punto P acá otro campo simétrico en la misma dirección pero hacia arriba, es decir, si acá formaba un ángulo de 30 grados por debajo del eje R, aquí sería por arriba, ¿sí? Y este sería DE'. Ahora, según lo que hemos aprendido, cuando tenemos vectores, esos vectores se pueden sumar y como tienen el mismo ángulo, el eje R se encuentra en la bisectriz y por lo tanto la suma de estos dos estarán de acuerdo que apunta para acá. Este sería el DE total o neto. Y así podríamos hacer con todos los diferenciales, y por cada diferencial que yo encuentre, inclusive acá atrás, siempre voy a tener su simétrico. Y por lo tanto, todos los campos que yo esté analizando en el punto P, que tengan una contribución de cada una de las partes de la esfera, todos van a apuntar hacia el mismo lado, es decir, hacia el radio de la esfera. Por supuesto que si la esfera tuviera carga negativa, el campo eléctrico iría al revés, hacia adentro, pero seguiría estando contenida en el eje R. Así que bueno, este análisis de la simetría nos sirve para entender que el campo eléctrico en definitiva apunta hacia afuera de la esfera. Nosotros podríamos dibujar ese campo eléctrico como todos radios, líneas radiales, mejor dicho, que salen hacia afuera de la esfera. Lo que vamos a hacer entonces es tratar de aplicar la ley de Gauss para entender cómo es el campo eléctrico, qué magnitud tiene, tanto dentro como fuera de la esfera. ¿Sí? Esto que está acá representado con las líneas es el campo eléctrico, que ya demostramos por simetría que es radial y en este caso, como tiene carga positiva, hacia afuera. Entonces lo que tenemos que razonar ahora es, si queremos aplicar la ley de Gauss, tenemos que elegir una superficie, que llamamos superficie gaussiana, que sea simétrica respecto a la figura. Entonces, tenemos que preguntarnos qué superficie gaussiana elegiríamos para envolver a nuestro cascarón esférico. ¿Cuál sería la superficie más simétrica para envolverlo? ¿Sería un cubo? ¿Sería un cilindro? Y claramente la respuesta es que sería otra esfera concéntrica con esta que envuelva al cascarón. Es decir, envolveríamos nuestra esfera, nuestro cascarón esférico, por una esfera imaginaria, ¿sí? Esa es nuestra superficie gaussiana, que le voy a llamar en este caso S1. Como verán, estoy empezando mi análisis afuera de la esfera, que parece lo más natural de repente para envolver, ¿sí? Yo estoy envolviendo nuestro cascarón por una superficie imaginaria, que es lo primero que tenemos que resolver para aplicar la ley de Gauss. Y entonces, bueno, la ley de Gauss nos dice que el flujo de campo eléctrico, phi sub E, va a ser igual a la carga encerrada sobre la constante eléctrica epsilon sub 0. Y sabemos que en situaciones donde hay simetría, ya lo hemos hablado varias veces, el flujo de campo eléctrico se reduce a E por A. Era toda la integral aquella de E por dA, pero cuando hay simetría, como en este caso, que el campo es simétrico, podemos escribir el flujo como E por A, campo eléctrico por área, el área de la superficie gaussiana. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Imaginemos que nuestra esfera tiene una carga Q mayúscula. Entonces la carga encerrada es la carga de toda la esfera, Q, sobre epsilon sub 0. Y el área que tenemos acá es el área de una esfera. El área de una esfera sabemos que es 4 pi
por r al cuadrado. Fíjense que estoy utilizando r minúscula y no r mayúscula, porque es el radio de la superficie gaussiana, que puede crecer tanto como yo quiera, es nuestra variable. Por lo tanto, si yo sustituyo acá, en vez de E por A, me quedaría campo eléctrico por 4pi por r cuadrado, y todo eso es igual a Q sobre epsilon sub 0. La tarea final es despejar el campo eléctrico E de acá. Pausen el video, despéjenlo y a ver qué obtienen. Bueno, si lograron despejar bien, 4pi por r cuadrado que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para acá abajo. Y los estudiantes a veces me preguntan, bueno, ¿cuál sería el mejor orden para poner? ¿Pongo epsilon sub 0 por esto o esto por epsilon sub 0? Y el mejor criterio para ordenar lo que va aquí abajo es primero los números, sobre todo los números que sean naturales, y entonces 4. Después los números que sean racionales o irracionales, como en este caso pi. Luego las constantes, es decir, esos números que no cambian, como en este caso epsilon sub 0. Y finalmente las variables, como en este caso r cuadrado. Ese sería el mejor criterio para ordenar nuestros valores. Bueno, como pueden ver, nos quedó un campo eléctrico que ya lo podríamos dejar así, si queremos. Pero si nos damos cuenta, aparece el término 4pi por epsilon sub 0. Y nosotros ya sabemos cuando empezamos la ley de Gauss, ese análisis, sabemos que epsilon sub 0 y k, la constante de Coulomb, están relacionados. De hecho, k es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Por lo tanto, una manera muy cómoda de escribir esto, ¿sí? Sería en términos de k. Sería entonces, sustituyo 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por k, por q, la carga de la esfera, del cascarón, sobre r cuadrado. Y queda bastante familiar esto. K por q sobre r cuadrado. Este es un campo que nosotros ya conocemos. Queda exactamente igual que el campo eléctrico de una carga puntual. Es como si toda la carga de la esfera del cascarón estuviera concentrada en un punto que estaría en el origen del eje R. Así que afuera de nuestro cascarón esférico hueco, el campo eléctrico es el mismo que el campo eléctrico de una carga puntual. Y eso es un resultado que sorprende bastante, ¿sí? Y es producto de la gran simetría que tiene este campo eléctrico en particular. Esto sería afuera de nuestro cascarón. Así que esto es válido cuando R es mayor, R minúscula mayor a R mayúscula, que es el radio. Ahora, ¿qué sucede adentro? Es decir, cuando R es menor o igual, esto también va a ser válido, R minúscula menor o igual a R mayúscula, que es el radio de nuestro cascarón. Y bueno, tenemos que pensar que dentro del cascarón nosotros podríamos elegir otra superficie, la voy a dibujar punteada, otra superficie esférica, uno puede pensar en la simetría, que voy a llamar S2, ¿sí? Acá otra superficie gaussiana. Y entonces podría calcular con la ley de Gauss qué pasa con el flujo. Flujo de campo eléctrico es carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y así como aplicamos en el caso anterior, el flujo de campo eléctrico por simetría sería E por A. Es decir, campo eléctrico por el área de nuestra superficie gaussiana. Pero aquí viene el tema, la carga encerrada dentro de la esfera, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es esa carga encerrada? Hoy habíamos dicho que la carga se distribuye por fuera del conductor, porque de otra manera, por repulsión coulombiana, ¿sí? Si alguna carga llegara a quedar aquí adentro, va a ser repelida hacia afuera,
tratando de alejarse lo más que pueda. Por lo tanto, la carga encerrada, como vemos dentro de esta superficie gaussiana, tiene que ser cero, tiene que ser exactamente cero. ¿Sí? Es importante que entendamos eso. De otra manera, si acá hubiese una carga, todas sus compañeras se van a encargar de llevarla hacia afuera, ¿sí? De repelerla y empujarla hasta que quede ahí afuera. Y por lo tanto esa carga encerrada va a ser cero. 0 sobre epsilon sub 0, 0. Y aquí tenemos que pensar como matemáticos. Si E por A vale 0, tenemos dos opciones. O E vale 0 o A vale 0. Pero A no vale 0. Porque hay un área ahí que es distinta de 0. Hay un área con cierto valor, que no importa cuánto es, pero hay un área. Por lo tanto, esto no vale 0. Por lo tanto, si esto no vale 0 y el resultado, el producto, vale 0, el campo eléctrico es el que tiene que valer 0. Así que dentro del cascarón, el campo eléctrico vale 0. Resumiendo, podríamos decir que el campo eléctrico en función del eje R vale 0 cuando R minúscula es menor o igual a R mayúscula y vale K por Q sobre R cuadrado cuando R es mayor, R minúscula mayor a R mayúscula. Bueno, y esto que tenemos acá es el campo eléctrico en función del eje radial R.